El tema para el día de hoy, como pueden ver ustedes aquí en la pantalla, dice el Evangelio, ¿verdad? Sin embargo, específicamente, para entrar al tema del Evangelio, lo que vamos a hacer el día de hoy es ver el problema. Creo que todos los que estamos presentes sabemos que Evangelio quiere decir buenas nuevas. El prefijo eu quiere decir bueno y ángelos, que es mensaje, ¿verdad? Es buen mensaje, buenas noticias. Pero ¿por qué es que hay buenas noticias? Bueno, porque primero tenemos que enfocar que es el resultado de que hay un problema. Y ese problema lo vamos a ver el día de hoy en este recorrido que yo les dije, que vamos a irnos alrededor de unos 7,000 años y lo vamos a ver en unos 45 minutos. Ahora, ¿por qué les digo que son como 7,000 años? Porque vamos a empezar en Génesis y llegamos hasta Apocalipsis, y de acuerdo a los que calculan tiempos, calculan que más o menos ese es el tiempo que ha transcurrido, por lo menos al día de hoy, unos 2,000 menos hasta el tiempo del Apocalipsis. Bueno, nos vamos a ir entonces a Génesis capítulo 2, versículos 4 y 6. Así que nos remontamos al inicio. Dicen estos versículos: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, aún no había en la tierra ningún arbusto del campo, ni había germinado ninguna planta del campo, ni había, bueno, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para cultivarla. Pero subía de la tierra un manantial. Yo estoy usando la Reina Valera 2015 y la Reina Valera 1960 dice que subía un vapor que regaba la superficie de la tierra. Cuando continuamos a los versículos 7 y 9, dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente, y plantó el Señor Dios un jardín en el Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. También en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Muy bien, hasta aquí podemos decir lo siguiente. Da la síntesis de la creación. Dios crea este lugar, esta tierra hermosa con todas sus cualidades, y forma un Edén, un jardín del Edén, donde coloca al ser humano, hombre y mujer, los creó y lo coloca para que lo administre, para que lo maneje en un ambiente, podríamos decir, ideal, ¿verdad? O el Adán y Eva con una salud perfecta, con la potencialidad intelectual increíble, con una vida física de salud, no había dolor, no había enfermedad. Pues como dicen muchos, era una situación paradisíaca, ¿verdad? Sin embargo, como lo que estamos viendo es el problema, pues resulta que el problema empieza aquí. Y vamos a ver ahora entonces en Génesis capítulo 3, que dice: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer, la serpiente le dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Y recuerden ustedes que la palabra nos dice que el diablo es mentiroso desde el principio. Imagínense, con que Dios les ha dicho que no comerán de ningún árbol. Eso no fue lo que Dios dijo, ¿verdad?
La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Por cierto, a Adán, Dios no le dijo que no lo podía tocar, solamente que no podían comer de él. Y aquí pues ya le agregó un no comerán ni tocarán para que no mueran. Bueno, continúa el relato. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Bueno, entonces aquí tenemos la síntesis y el inicio de lo que es el problema que estamos definiendo, la desobediencia, lo que hemos aprendido que se llama el pecado original. El pecado original fue precisamente la desobediencia. Vamos a hacer una pequeña pausa para ver si logro poner a un hermano ahí que maneje los micrófonos. Solo déjenme un momentito para ver cómo lo hago. Así, entonces, como estábamos mencionando, con la descripción que está aquí en Génesis capítulo 3, tenemos el momento en que Adán y Eva desobedecen a Dios. La única indicación que les había dado era que de ese árbol no comieran, y precisamente por insinuación, por tentación de parte de la serpiente, que es Satanás, cayeron en desobediencia, y aquí se dio lo que es el pecado original. No le hicieron caso a Dios. Bueno, desde Génesis entonces ahora nos vamos a viajar unos 2000 años más, de 2000 años, desde Génesis hasta llegar al tiempo del Señor Jesús con Pablo en la epístola a los Romanos, y vamos a hacer referencia a esta situación. Así que en Romanos capítulo 3, versículos 9 y 12, Pablo está dirigiéndose a la iglesia de Roma, y dentro de ella está escribiéndoles a judíos que habían llegado a conocer al Señor, y dentro de su discurso expresa lo siguiente. ¿Qué pues? Dice Pablo. ¿Le llevamos alguna ventaja? Eso quiere decir, ¿los judíos le llevan alguna ventaja a los que no son judíos? Y les dice, claro que no, porque ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles, diciendo que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Cuando dejamos el libro de Génesis, lo dejamos con la decisión errada de Adán y Eva de no haberle hecho caso a Dios, y por lo tanto pecaron, y de acuerdo a lo que les dijo Dios, el día que de él coman morirán. ¿Qué tipo de muerte fue la que sufrieron? Muerte espiritual. La relación que tenían con Dios se interrumpió, se separaron. Esa es la muerte espiritual. Por cierto que también entró la muerte física, porque a partir del pecado, la naturaleza y el ser humano empezaron a deteriorarse, y por eso es que existe la enfermedad, el envejecimiento, y el mismo planeta sufre como consecuencia del pecado original. Y aquí viene Pablo y está recordándole a los judíos, dice, tanto judíos como no judíos, todos están bajo pecado. Y cita un salmo que es el que dice que no hay justo ni aún uno. Veamos qué más podemos aprender de Romanos. En Romanos 3:23, la Reina Valera 60 dice, por cuanto
todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Reina Valera 2015, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Si nos hacemos la pregunta, ¿cuántos seres humanos son pecadores? La respuesta es todos. Como vimos en la diapositiva anterior, no hay justo ni aún uno. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué estamos viendo con este estudio? Lo que definimos al principio, el problema. ¿Cuál es el problema? Que el ser humano es pecador y está separado de Dios. Romanos 5:12 nos hace referencia. Por esta razón dice, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y cuando dice por medio de un solo hombre está refiriéndose a Adán y todos los seres humanos que existimos en el planeta, que han existido de aquel entonces hasta ahora y que vendrán después de nosotros, todos son descendientes de Adán. Así que el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre. Cuando Adán pecó, de ahí en adelante, todos los seres humanos que han nacido, hombres y mujeres, nacen muertos espiritualmente, nacen separados de Dios. Agrega Pablo, y la muerte por medio del pecado. O sea, el pecado entró en el mundo por un hombre y por este pecado entró la muerte. Y esta muerte dice, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí quiero recalcar algo. Alguno podría decir, bueno, ¿qué culpa tengo yo de que haya pecado? ¿Por qué yo voy a pagar las consecuencias de ello? Bueno, la Biblia lo declara. Nosotros somos pecadores porque somos descendientes de Adán, punto. Y por eso somos pero no solo eso, porque vean lo que dice en este pasaje. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es que también, ¿por qué el ser humano es pecador? Porque peca. No solo es porque somos descendientes de Adán, sino porque por nuestra naturaleza pecaminosa pecamos y por eso estamos muertos. Romanos 6:23a dice que la paga del pecado es muerte. Por cierto, estoy hablando en un plural cuando digo todos somos pecadores. Bueno, sí, aunque seamos creyentes, aún pecamos. Va a haber una diferencia, por supuesto, que es lo que vamos a ver más adelante al ampliar el tema del Evangelio. Pero en general, la humanidad, todo ser humano, nace separado de Dios y son pecadores porque pecan. En Efesios, capítulo 2, versículos 1 y 2, Pablo le dice a los creyentes de la iglesia de Éfeso y por lo tanto a todos los demás, dice, en cuanto a ustedes, estaban muertos. Por supuesto, como ahora eran creyentes, habla en tiempo pasado. Pero ¿cuál era el pasado de estos que habían creído? Estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Obviamente, este príncipe, estamos hablando de Satanás, que es el usurpador que gobierna todavía este mundo. Ahora, estamos viendo el problema. O sea, el problema que tiene el ser humano es que es pecador. Si es pecador, es porque está muerto espiritualmente. No tiene relación con Dios. El que está en pecado no puede tener relación con Dios. Y si hasta este momento alguno dice, bueno, pues sí, está muerto ¿y cuál es el problema? Ah, bueno, veamos un poco más cuál es el problema. Allá en Mateo capítulo 13, cuando Jesús te está enseñando, ahí enseña lo de la parábola del sembrador, pero luego habla una serie de parábolas sobre cómo es el reino de los cielos y en una de ellas va a describir cómo va a ser el fin del mundo. Y dice Jesús así, así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego.
allí habrá llanto y crujir de dientes. Ok, permítame entonces, diría usted, déjeme que piense bien esto. Lo que está diciendo es de que una persona que nace en este mundo nace separada de Dios. Así es, afirmativamente. Y está separado de Dios porque es pecador, porque está en esa situación de pecado, porque es descendiente de Adán. Exacto, así es. Pero no solo por eso, sino es pecador porque peca, porque practica el pecado. Exacto, así es. Por eso fue que Pablo le dijo a Timoteo, perdón, a los efesios, en cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en un estado de muerte con una vida pecaminosa. Ahora, ese estado de muerte y de vida pecaminosa, ¿qué implicaciones tiene para el ser humano? Bueno, que va a llegar un momento al final, como lo está enseñando aquí Jesús, en que va a haber una separación y todos aquellos que estaban muertos en delitos y pecados y siguieron muertos en delitos y pecados, van a ser apartados y dice que van a ser echados en el horno de fuego donde habrá llanto y crujir de dientes. Llanto y crujir de dientes, estamos hablando de un sufrimiento insoportable. Y así entonces llegamos hasta el libro Apocalipsis. Por eso les dije, hicimos un recorrido de varios miles de años. Y llegamos a Apocalipsis capítulo 20, en donde Juan el apóstol describe esta imagen. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Continúa el relato. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y note, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y como decía Jesús, ahí habrá lloro y crujir de dientes. Así que para ir redondeando, vamos a resumirlo de esta manera. El problema, porque dijimos, vamos a ver el Evangelio, pero vemos cuál es el problema, por lo menos el problema que resuelve el Evangelio. Número 1, el ser humano es pecador y por ello está muerto espiritualmente. El ser humano está bajo una sentencia de muerte eterna. El que es pecador tiene la sentencia, se dictó sentencia, muerte eterna, con el consecuente sufrimiento eterno. Ahora, algo más. Revocar esta situación, que pueda haber una salida, solo hay una manera. Y esa manera solo es accesible mientras se está en esta vida. Mientras un pecador tiene vida física, es en este periodo, en este planeta Tierra, que tiene la oportunidad de resolver el problema de su muerte eterna y su destino final de sufrimiento. ¿Cómo se logra? Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo en el siguiente estudio. Así que por hoy vamos a llegar hasta acá.